Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la 15ª temporada de la Cátedra de Economía y Sociedad con el profesor José Luis García Delgado, que es un honor para la Fundación tenerlo siempre a nuestro lado. En nombre del presidente Fainé, dar la bienvenida al público, presidente de la Fundación La Caixa, siempre al lado de las personas y sobre todo al lado de una entidad o de profesores como José Luis, que hacen todo un programa sobre los temas sociales y cuál más que no la pobreza infantil, realidad, efectos y respuesta internacional, que hoy nos dará el cátedro José Antonio Alonso de la Universidad Complutense. Si la temporada pasada fue un éxito siendo pandemia, José Luis, pues nos vemos obligados a responder al público y a responder con grandes retos y grandes temas que puedan suscitar a la opinión pública y que podamos dar también respuestas y soluciones y, si no, debate en todos estos temas. Dar también la bienvenida a Raquel, que es la mujer de José Luis. Obviamente detrás de una mujer hay un gran hombre, no al revés, O sea que darte la bienvenida. Gracias, Isabel, siempre por dar esta hospitalidad en el CaixaForum de Madrid, y a ustedes que disfrutemos una temporada más, y gracias por vuestra presencia y estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, querido director, querido Sergi, querida Isabel, directora de CaixaForum Madrid, y muy buenas tardes a todos ustedes, señoras, compañeros, señoras, señores, compañeros, amigos todos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Lo diré muy coloquialmente, ¿no? No un placer, que es más retórico, ¿no? Es una gozada, ¿no? De nuevo la presencialidad, ¿no? Aunque sea incompleta, porque hay que dejar todavía algún asiento vacío, por razones, por el consejo, por los consejos que tenemos que seguir, pero es estupendo, ¿no? De nuevo la presencialidad, ¿no? Que tanto agradecemos a quienes tenemos que utilizar un aula universitaria, un aula académica como es esta, ¿no? Clases magistrales, le pusimos ese nombre a estas actividades de la cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, porque queríamos hacer labor didáctica, ¿no? Y didáctica sobre temas de gran interés, ¿no? Y de interés de temas que llegaran a un gran público, ¿no? Y agradecemos mucho, decía, la presencialidad, ¿no? Porque la comunicación cuando quiere ser intercambio, ¿no? Cuando quiere ser compartir algo, pues claro, el gesto, la mirada, la actitud de quien está al otro lado de la tarima, enfrente de quien expone, es fundamental, ¿no? Como para quienes están ahí, donde están ustedes, donde estáis vosotros, claro, la mirada y el gesto, la voz, la palabra, la actitud del ponente, del profesor, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y todas estas tardes en estas primeras clases magistrales con las que empezamos la actividad académica de la cátedra en este curso 2021-2022. Habrán visto ustedes por esa invitación que se les ha proporcionado para la semana que viene. La conferencia inaugural, propiamente inaugural, será el próximo martes, no mañana, sino dentro de 8 días, la próxima semana, el martes de la próxima semana. Esto, por razones de fecha, hemos tenido que encajar, porque a quien le habíamos pedido que dictara la lección inaugural, Antón Costas, compañero de José Antonio Alonso y mío, en la cátedra de Economía, un poco el mismo campo, la misma temática, como algunos de ustedes, profesor Genaro, profesor Jiménez, profesor Martínez
Bueno, tengo muchos años, ¿eh? Tenemos otro profesor de Oviedo, ¿no? Martínez Argüelles, perdón. Compañero de cátedra, Antón Costa, de alguno de nosotros, en el mismo campo de conocimiento, la fecha que él podía era la próxima semana, y por eso la conferencia inaugural, en definitiva, viene después de la primera actividad propiamente dicha, digamos, importante, que es estas clases magistrales del profesor José Antonio Alonso, ¿no? Y bueno, con ello tratamos de complementar desde esta cátedra la estupenda actividad cultural en sentido amplio y en el mejor de los sentidos del término que ofrece. A mí no me gusta lo de oferta cuando se habla de cultura, que ofrece, es un ofrecimiento, no es una oferta, ¿no? Que ofrece este gran centro cultural que es Caixa Forum Madrid, ¿no? Con unas exposiciones estupendas. Esta misma semana coinciden esta de videojuegos y la imagen humana, entre otras cosas. Siempre hay cosas que apetece, ¿no? Que apetece ver, y que en definitiva es un ofrecimiento de la Fundación La Caixa y de la obra social de La Caixa, ¿no? Y bueno, podemos, de nuestra parte, les decía, tratamos desde la cátedra de complementar esta estupenda actividad cultural de Caixa Forum Madrid, ¿no? Empezamos el curso, poco a poco irán ustedes recibiendo noticias, y a través de la página correspondiente de Caixa Forum, de las actividades que de los temas que vamos a ir tratando. Los temas tienen todos ellos prácticamente una vocación, una inclinación muy social, valga el término por una vez, ¿no? Es decir, temas que apunten al corazón de grandes temas que interesan al conjunto de la sociedad y que aborden temas de gran calado social, desde la pobreza infantil, que aborda hoy José Antonio Alonso, desigualdad. La conferencia inaugural será sobre algún aspecto de la desigualdad, pero después vienen temas de dependencia, temas de esa generación perdida que ha llegado al mercado de trabajo, no solo en España, sino en una gran parte de países, entre otros de países europeos, digamos, y que les ha alcanzado las dos crisis justo cuando a su vez estaban llegando, ¿no?, al mercado de trabajo, empezaban a desempeñarse en el mercado de trabajo. El tema de los cuidados, ¿no?, el derecho y el deber de cuidado, pensando sobre todo en una población como la española, también de alcance europeo. Una población con tanta población que tiene el derecho al cuidado, y tiene que haber por parte de la sociedad el deber de ofrecer el cuidado correspondiente, estado del bienestar, etcétera, ¿no? Y bueno, van a pasar que siempre pensamos en personas que tengan las mejores credenciales para desarrollar los temas correspondientes. Desde Victoria Camps, en un caso, por aludir el último tema al que he apuntado, Rodolfo Gutiérrez, Fusi, Paul Morillas, Fabrizio Bernardi, Elisa Chulia y el propio José Antonio Alonso. Bueno, no me quiero extender. José Antonio Alonso, para hablarnos hoy de la pobreza infantil, ya verán qué bien articulado tiene el tema, qué bien lo sabe y qué bien lo sabe explicar, ¿no? Primero un panorama general y de qué estamos hablando, ¿no? De limitación del problema, después causas, después terminar el último día con políticas, digamos, la parte más propositiva de qué cosas se pueden y qué cosas se podrían articular, qué cosas se podrían arbitrar para enfrentarse a este tema que él dice en algún momento inexcusable. Es un reto de las sociedades, de todas las sociedades, sobre todo de las sociedades desarrolladas, un tema, y del conjunto de la comunidad internacional, un tema inexcusable y urgente abordarlo, ¿no? Por el calado social que tiene y los millones de personas, en este caso niños, que están sufriendo esa tesitura, esa situación, ¿no? No me quiero extender. Con José Antonio Alonso, que es amigo de tantos años, con el que he compartido tantas cosas, ¿no?, en universidades, fuera de las universidades, haciendo libros, realizando actividades académicas de uno u otro tipo. Les quiero decir, con Juan Carlos Jiménez, muchas de ellas.
Siempre me gusta decir de José Antonio Alonso que es de mis amigos, que es una fortuna haber tenido amigos como él, ¿no? Uno de mis acreedores preferentes, ¿no? Es una expresión muy bonita que utilizó en alguna ocasión un gran historiador. Sé que hay historiadores entre ustedes y estudiosos de historia, estudiantes de historia, que algún día alguno de ellos era buen historiador también. Me miro ahora a los más jóvenes. Un gran historiador español, Ramón Carande, utilizó una vez, homenajeando a su maestro, a uno de sus maestros, utilizó una expresión imborrable, que no se olvida uno de ella, que es acreedor preferente. Se refería a su maestro, es uno de mis acreedores preferentes, ¿no? Yo digo, José Antonio Alonso, aunque por edad él figuraría como alumno mío, que fuera en algún día alumno mío, no, es uno de mis acreedores preferentes por lo mucho que me ha ayudado, por lo mucho que he aprendido de él y por lo mucho que me he aprendido de él, siempre con una característica fundamental, ¿no? La franqueza, ¿no? Es una persona de criterio y que te dice lo que piensa en cada momento, ¿no? Y si te equivocas, te lo advierte. Eso es impagable para alguien que forma grupos de trabajo y para alguien que le ha tocado en algún caso dirigirlos, ¿no? Eso es impagable. Y eso lo hace José Antonio y lo hace siempre, ¿no? Así que me gusta reconocerlo, me gusta reconocértelo una vez más, ¿no? José Antonio, muchas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. No gasto más tiempo y vamos a cumplir los horarios. Terminamos a las 8:30, eso se lo aseguro. Después de la exposición va a haber tiempo para un debate, porque este tema seguro que va a dar lugar a un coloquio, a un debate con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, José. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por tu cariñosa presentación. Me paso aquí para, de este modo, también controlar más. Se oye bien, porque yo creo que no está. Las presentaciones. Que no oye bien soy yo. Bien. Decía que muchas gracias por tu cariñosa presentación, que todo el mundo ha podido ver que está movida más por la amistad que por la sinceridad en este caso, pero quiero empezar dando las gracias a todos ustedes que están aquí acompañándome en esta sesión. Gracias también a quienes han hecho posible que esté yo empezando esta nueva edición de estas clases magistrales, que entiendo que es uno de los puntos de encuentro más prestigiosos para el debate sobre temas de actualidad. Y ese prestigio, en definitiva, se lo da a la institución que los ha promovido y que les ha dado el respaldo para hacerlos posible, y desde luego el director de la cátedra, José Luis García Delgado, que ha tenido el tino, el acierto de elegir los temas y las personas más adecuadas, aunque, como habrán visto, no es infalible, porque me ha elegido a mí para desarrollar este tema, pero un error se le puede perdonar, ¿no? Yo voy a tratar un tema que estoy seguro que forma parte de los temas de interés de un amplio segmento de la población, yo diría de toda la población en cualquier sociedad, que tiene que ver con la pobreza infantil. Yo creo que es un tema que nos interpela moralmente a todos, que de alguna manera es un símbolo. Una colega británica, White, alude a la pobreza infantil con la metáfora del canario de la mina, es decir, cuando hay pobreza infantil es el mejor símbolo de que la sociedad no está funcionando, ¿no? Por tanto, nos interpela a todos, pero no quisiera que nos dedicásemos el tiempo solo a conmovernos por la realidad de muchos niños y niñas que no pueden desarrollarse en el momento más crucial de sus vidas y que por tanto van a arrastrar las penurias que tuvieron durante la infancia en todo su desarrollo vital, minándole las posibilidades de opciones, de desarrollo de capacidades en el futuro. Sino quisiera también que hiciésemos un ejercicio de razón. ¿Dónde están las causas? ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿De qué población estamos hablando? ¿Cómo se está respondiendo? ¿Nos satisface el modo en que se responde? Y eso es a lo que voy a tratar de responder yo por mi parte a lo largo de estas 3 sesiones. En la sesión de hoy voy a tratar de delimitar el problema e introducirlo, conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de la pobreza infantil, caracterizar de alguna manera la pobreza infantil, y me voy a referir fundamentalmente a el mundo en desarrollo, en este caso, porque es donde se concentra el grueso de la población de niños y niñas pobres del mundo.
En segundo lugar, mañana lo que trataré es algunas dimensiones especialmente arriesgadas o especialmente lacerantes de la pobreza infantil, que tienen que ver, algunas de ellas, con algo que seguro que todos ustedes siguieron en la prensa: los niños migrantes, los niños en los conflictos bélicos, la violencia sexual y el abuso con los niños, etcétera. Fenómenos que de alguna manera agravan los problemas de pobreza y que son parte de la manifestación de la pobreza. Y el último día trataré de la pobreza en los países desarrollados, que tiene otras características distintas, y la respuesta internacional a la pobreza. Cada una de las sesiones se cierra sobre sí misma, porque ya entiendo que no todos ustedes podrán seguir las tres, pero a la vez están encadenadas y, por tanto, digamos, he acotado los temas para que pueda el que quiera tener un recorrido continuo a lo largo de los problemas que vamos a ir analizando. Y yo empezaría por este mismo: cómo definir la infancia. Parece algo obvio y, sin embargo, no lo es. No lo es porque uno, cuando piensa en la infancia, piensa en una delimitación de tipo biológico. La vida de las personas durante un cierto tiempo, hasta un determinado año. La realidad, sin embargo, es que esta categoría de infancia, como la categoría de juventud, como la categoría de adolescente, son categorías históricas que se han creado en el tiempo y están notablemente condicionadas por el momento en que aparecen y por la cultura en la que aparecen. Por tanto, son, digamos, categorías construidas y, por tanto, cambiantes en el tiempo. De hecho, estamos viviendo un momento en que estamos cambiando el concepto también de juventud y estamos revisando qué se puede decidir, qué pueden decidir jóvenes de 18 o de 17 años respecto a sus propias vidas y su futuro, ¿no? De alguna manera, esta idea de que es algo que construimos cultural y socialmente se hace evidente en nuestra propia realidad actual. Pero esto lo vemos más claramente cuando observamos y comparamos culturas o tiempos. Hay un libro excelente de un geógrafo muy conocido, Diamond, que se titula El mundo hasta ayer, ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?, que nos cuenta la infancia en toda una serie de sociedades que él estudió como geógrafo y como antropólogo en África, en las islas del Pacífico, y claramente es muy distinta a la infancia que nosotros reconocemos, frente a, digamos, el afán de protección que es propio de la cultura occidental. Sin embargo, en esas culturas, digamos, el aprendizaje se basa en la prueba y el error, sobre la base de dejar libertad a los niños, y por tanto la categoría de infancia como un ámbito de extrema protección no la tienen. O el caso de la definición de adolescencia de Stanley Hall, que fue el que definió este concepto de adolescencia, un psicólogo norteamericano, o de la antropóloga Mead. Dos visiones totalmente distintas. Para Hall, en Estados Unidos, la adolescencia era un tiempo tormentoso de tensiones y de desafíos de difícil digestión para los que lo protagonizaban. Para Mead, la adolescencia, de nuevo en Samoa, en las islas del Pacífico, era un tiempo feliz, de prueba, acompañado por la familia de los jóvenes a esa edad. Por tanto, digamos, la visión que tenemos es muy cambiante en el tiempo. Y de hecho hay historiadores, es el caso de Aries, que nos señalan que el concepto de infancia como tal nació cuando nació también la educación, cuando reparamos en la necesidad de educar a las siguientes generaciones como responsabilidad pública, es decir, cuando se pretendió universalizar la educación. Hasta entonces existían los niños, pero no existía el concepto de infancia en el sentido que ahora nosotros lo manejamos. Es un concepto ambiguo, verán ustedes por algunos de los rasgos que voy a señalar. Por una parte, respecto a su consistencia interna, por una parte hablamos de la infancia y nos parece que estamos definiendo una realidad más o menos homogénea, pero después, cuando vemos dentro de eso que llamamos infancia, nos encontramos con realidades totalmente diferentes. No es lo mismo un niño o una niña de 2 años que un niño o una niña o un chico de 15 o 16 años, y ambos entran dentro del concepto de infancia en el ámbito internacional. Es una realidad, por tanto, muy heterogénea. Esta es una primera ambigüedad. Se remite a una realidad supuestamente homogénea que en su interior está compuesta, digamos, de realidades muy diferentes a la hora de saber la capacidad de agencia y de la toma de decisiones por parte de quienes forman ese colectivo.
es también una categoría un poco extraña, porque frente a otras categorías sociales, pensemos en la de género, que se supone que es permanente, esta es una categoría, digamos, que a pesar de que tiene unos rasgos estructurales propios que asociamos con el proceso de formación física, afectiva, psicológica de la persona, después es una etapa transitoria para la vida de cada cual, digamos, cosa, repito, que no sucede con otras caracterizaciones que hacemos de la sociedad, como es la caracterización de género, que se supone que es de cierta permanencia, por supuesto, digamos, como elemento más central. No quiere decir que uno no pueda, lo sabemos, digamos, verse de otra manera a lo largo de su vida, pero en principio son categorías, digamos, estructuradas de manera permanente. Y un tercer rasgo es que esta misma ambigüedad hace que la visión que tenemos o la valoración que tenemos muchas veces de la infancia se mueva entre dos extremos, ambos quizá exagerados, aunque ambos tienen una parte de realidad. Una es la de solemnizar la infancia, fundamentalmente pensando que ella encierra, cosa que es verdad, la sociedad del futuro, y por tanto se le concede una dimensión, digamos, un poco extraña, porque nos hace ver a los niños no por lo que son, sino por lo que van a ser en el futuro. Y en otros casos al revés, banalizarla, porque al fin y al cabo es una etapa transitoria, es un niño, dejemos que ya mañana será adulto. Y nos movemos permanentemente en esa indefinición que a veces nos hace difícil saber cómo tratar los problemas de la infancia. Y esto mismo lo observamos a la hora de decir dónde está el perímetro, si hemos de situarlo en términos reconocibles internacionalmente, dónde está el perímetro de la infancia. Bueno, pues ni siquiera las organizaciones de Naciones Unidas se ponen de acuerdo, ¿no? Para la Convención de Naciones Unidas, la Convención sobre Derechos del Niño, voy a decir del niño, aunque no me gusta, porque es así como internacionalmente se ha establecido, y en algunas ocasiones diré del niño y de la niña, porque a mí me hubiese gustado más que se llamase Convención de los Derechos de la Infancia, o del niño y la niña, pero como se llama oficialmente es Derechos del Niño. Y por no repetir continuadamente niño y niña, pues en algunas ocasiones me referiré a cómo es el título oficial. Pues esa convención sitúa la infancia entre los 0 y 17 años, por tanto, menores de 18 años, por estar claros. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, define otra categoría distinta, complementaria, que es la adolescencia, que la sitúa entre los 10 y los 19 años. Y la propia Naciones Unidas, su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la define, y otras convenciones como la iberoamericana, define la juventud entre los 15 y los 24 años. Por tanto, esta misma ambigüedad, esta heterogeneidad se percibe en los modos de limitar el perímetro de lo que estamos estudiando. Nosotros yo me voy a referir muy centralmente a la etapa de 0 a 18 años, por debajo de los 18 años, por tanto, como la más de uso más generalizado. ¿Cuántos son? ¿Cuál es la dimensión de este colectivo? Pues en estos momentos, menores de 18 años, en 2020, había 2.353.000 personas, es decir, el 30% más o menos, redondeando, de la población mundial. Adolescentes, entre 10 y 19 años, había 1.000 millones, que suponen más o menos el 16%, y niñas y niños, en donde el componente de protección, de la responsabilidad de proteger es más acentuado, que son inferiores a los 5 años, estaríamos hablando aproximadamente del 8% de la población mundial. Pero estas cifras, como todas, tienen un problema de composición que se llama, es decir, que el agregado o las cifras referidas al agregado muchas veces no son significativas de las partes. Dentro del panorama de la comunidad internacional, los países más pobres, el peso de la infancia es mucho mayor de lo que estamos señalando. Y, por tanto, para los países, por ejemplo, menos adelantados, el DSIS, los menores de 18 años son el 45% de la población. Es decir, casi estamos hablando de la mitad de la población de los países más pobres. Esos son niños y niñas. Y en el caso de algunos países más, digamos, dentro de este colectivo, como es el caso de Níger, llegan a superar esa mitad de la población, 56% en
en términos de población de la población total, que son niños y niñas. Esta población va descendiendo, porque también va descendiendo la natalidad. Verán ustedes estos en dos gráficos, en los que no me voy a detener mucho, pero para que vean ustedes la distribución de la población mundial por edades y en las distintas regiones. Y verán claramente cómo es en África subsahariana, y también en alguna medida en Oriente Medio y Norte de África, es decir, aquellos países que tienen más natalidad también son los que tienen una mayor proporción de niños y niñas. Pero en general, la tendencia, no el volumen es la línea roja, el volumen de población de menores de 15 años en este caso, es creciente, lógicamente, porque toda la población es creciente, pero la proporción, que es la línea azul, es descendente, fruto de esta caída de la natalidad que se está produciendo de manera muy importante en los países desarrollados, pero también en los países en desarrollo. Y respecto a la infancia, como antes les decía, hay una cierta ambigüedad que se tradujo en lo que podríamos llamar, a mí no me gusta esa palabra porque es un poco altisonante, ¿no?, los paradigmas con los que se enfrentaba la infancia. Dejemos esa palabra y digamos una cosa más de andar por casa, ¿no? La perspectiva analítica con la que se trataba la infancia. Hay dos que han dominado, digamos, los siglos XIX y XX, si entendemos y hacemos caso a ese historiador que nos dice que la categoría de infancia nace en el siglo XIX, a finales del XVIII, cuando se empieza a generalizar o a tomar conciencia, después de la Ilustración, de la necesidad de educar a las siguientes generaciones para prepararlas para ser ciudadanos y ciudadanas. Esas dos visiones aparecen bajo dos rótulos bien reconocibles, la visión dionisíaca y la visión apolínea, ¿no? La visión dionisíaca es la de identificar a los niños y niñas con seres en un estado, digamos, natural, pequeños salvajes, todavía sin socializar, ¿no?, y que requieren, por tanto, ser inculcados en los valores de la sociedad a través de un ejercicio de la disciplina, ¿no?, y requieren una cierta protección, pero curiosamente en esta visión es una protección respecto de ellos mismos. El Señor de las Moscas sería un buen ejemplo, ese libro, ¿no?, de esta visión dionisíaca de la infancia. Frente a esa visión, esta fue la visión dominante en el siglo XIX y todavía sigue siendo presente en el siglo XX, pero yo creo que no es la dominante en estos momentos, ¿no? La visión dominante quizás sea lo que podríamos llamar la apolínea, que es una visión, digamos, en donde también se piensa que los niños son seres naturales, pero seres básicamente inocentes, ¿no?, naturalmente buenos, y que necesitan efectivamente socializarse, pero necesitan socializarse a través del juego, de un aprendizaje basado lúdico, por decirlo de alguna manera, y donde se requieren protección, pero en este caso no es protección tanto respecto a ellos mismos como respecto a los propios adultos y a nuestras perversiones generadas en el marco social, ¿no?, y nuestros prejuicios y nuestras formas de ver. Yo creo que ninguna de estas dos visiones es enteramente, las dos apuntan a cosas ciertas, pero no creo que ninguna de las dos sea enteramente suscribible, ¿no?, y tienen inconvenientes. Un primer inconveniente es que señalan una frontera muy nítida entre la infancia y los adultos. Y esto también le pasa a la Convención a la que he aludido antes. Y yo creo que eso es un gran inconveniente, porque no vivimos esa realidad. Lo que vivimos es una realidad fluida que va cambiando. Y es más que, como antes señalaba, es históricamente condicionada y, por tanto, el modo en que va cambiando el niño para hacerse adulto es distinto hoy que hace 20 años o hace 40, ¿no? Por tanto, es necesario ver, entiendo yo, la infancia como un proceso, digamos, más que como un estado, estrictamente. En segundo lugar, ambas visiones tienden a valorar más al niño o a identificar más al niño y a la niña con aquello que van a ser, con procesos formativos para hacerles ser algo, no tanto por lo que son en ese momento como niños. Y eso tiene un gran riesgo, y es que no entendamos cómo viven la vida, cómo sienten sus necesidades los propios niños y niñas. Y por último, en ambos casos, terminan por considerar a los niños como una materia prima moldeable, que en parte lo es, pero en parte también tienen capacidad de agencia. Y después yo, no en el día de hoy, sino en el próximo día, me voy a referir brevemente a una película que quizá alguno de ustedes haya visto, Cafarnaún se llama, que cuenta la historia de un niño libanés, ¿no?,
que nos expresa muy claramente cómo en un niño, incluso un niño pequeño, no recuerdo ahora qué edad tiene, pero probablemente en la película puede tener 10 años, 11 años como mucho, sin embargo tiene una capacidad de ser protagonista de su propia vida en un entorno de notables restricciones. Es decir, los niños y niñas también tienen capacidad de agencia, quieren ser protagonistas a su modo de su propia vida. Y hay que entender eso si queremos enfrentarnos a la pobreza infantil. Estas dos visiones, dionisíaca y apolínea, yo creo que ha quedado un poco cuestionada por un enfoque que creo que se ha hecho más dominante, que viene de los nuevos estudios sociales sobre los niños, que es un enfoque que nace fundamentalmente en los años 90, con antecedentes en la Academia Británica, pero que se ha hecho más generalizado, que insiste sobre todo en algunos de los factores que ven ustedes ahí, en los niños como actores valiosos de sí mismos y no solo por lo que vayan a ser. No quiere decir que lo que vayan a ser no sea importante, lo es, pero es importante también considerar lo que son en ese momento. En segundo lugar, los niños con esa capacidad de agencia, de ser coprotagonistas, por lo menos, de su propio futuro. En tercer lugar, la necesidad de estudiar este colectivo en las relaciones sociales con los demás y no como un colectivo aislado, segregado del resto de la sociedad. Y, finalmente, en esta idea de fijarse más en procesos de cambio y no tanto en categorías estáticas en las que se transita por un umbral de edad más o menos convenidos. De todo esto, a mí lo que más me va a interesar en las dos conferencias siguientes va a ser la capacidad de agencia, porque es una capacidad de agencia singular, no equivalente a la de los adultos, plagada de restricciones, algunas de ellas impuestas, algunas de ellas que podemos sentir como razonables, y por tanto debemos entenderla en esa especificidad de capacidad de agencia. Pero creo que sin entender esa capacidad de agencia es muy difícil que entendamos muchos de los problemas que después vamos a tratar, desde los niños en situaciones de conflicto hasta los niños migrantes, que en muchas ocasiones son migrantes sobre decisiones propias de los propios niños tomadas en el seno de su familia. No simplemente, como muchas veces parece que la prensa nos transmite, que son niños que su familia ha abandonado. Eso puede ser real en algunos casos, pero no es la generalidad de los casos. Y por tanto es necesario entender cómo se toman esas decisiones, cómo el niño se hace dueño de su propia vida para entender su pobreza. Quiero acercarme a delimitar la dimensión de la pobreza, y para eso es importante que dedique pocos minutos, pero a decir algo que es importante decirlo para mí, que me dedico a temas de desarrollo, porque es muy habitual en los que nos dedicamos a temas de desarrollo que insistamos en lo mal que van las cosas, ¿no? Y somos insistentes en todo lo que no se ha conseguido. Y me parece que eso es, primero, no real, por supuesto, porque hemos avanzado mucho, y segundo, es un mensaje equivocado. Gracias al esfuerzo de muchos, hemos avanzado mucho. Otra cosa es que nos sintamos satisfechos con lo conseguido. Probablemente hagamos bien en no sentirnos plenamente satisfechos, pero desde luego creo que es inadecuado no reconocer el camino andado, ¿no? Y hemos tenido un progreso muy notable en estos últimos años, en muchos ámbitos. En primer lugar, en el nivel de desarrollo que hemos conseguido. Digamos, si tomamos desde 1820 hasta la actualidad, que es cuando tenemos estadísticas más o menos fiables, pues digamos, la población se multiplicó por 7,5, pero el PIB se ha multiplicado por más de 20, y como consecuencia el PIB per cápita a nivel mundial, después introduciré matizaciones, se ha multiplicado casi por 15. Es decir, que realmente hemos, no sé si soy capaz de darle a lo que está señalado para que vean ustedes el gráfico muy rápidamente, ahí lo tienen. Y este progreso, por supuesto, afectó a los países más ricos, pero también afectó a buena parte de los países pobres. En 1960, cuando nació la teoría del desarrollo, digamos, el grueso, la caracterización de norte-sur y la brecha norte-sur era relativamente admisible, pensando que el mundo estaba compuesto por un grupo pequeño de países ricos y una mayoría de países pobres, y en medio no había nada. Pero hoy la realidad no es así. Hoy la realidad es que los países en desarrollo pueblan toda la escala intermedia de niveles de desarrollo. Es decir, el grueso de la población mundial, cerca del 70% de la población mundial, no está en los países pobres ni en los países ricos, está en los países de renta media,
que en fin, no es la clase media mundial, porque la renta media está por debajo del promedio, pero no son los países más pobres. Y todo esto se ha acompañado de avances en numerosísimos parámetros, en la alfabetización, que ven ustedes ahí, en la mortalidad infantil, en la extensión de la democracia y en la reducción de la pobreza extrema. Quiero ir a para no entretenernos en otros capítulos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en estos últimos años, entre 1960 y 2019, ven ustedes las mejoras que se han producido en el continente que peor registros ha tenido, que es África subsahariana, ¿no? En términos de esperanza de vida, de 40 a más de 60 años, en términos de tasa de alfabetización, de apenas 50 también a casi 65 años, en términos de mortalidad infantil que se ha reducido a la mitad, en términos de mortalidad de niños inferiores a 5 años que se ha reducido a la mitad, y la pobreza extrema, que ven ustedes cómo se ha reducido notablemente desde los años 80, primeros años 80, que estaba situada en que casi de cada 2 ciudadanos del mundo uno vivía por debajo de la pobreza extrema, a la situación actual en que está en torno al 9% de la población mundial. Por lo tanto, hemos avanzado sin duda mucho, y también en relación con la situación de niños y niñas. No me quiero entretener, además, José Luis, con buen criterio me dijo, no insistas mucho en datos, no vayas a aburrirlos con los datos, pero las tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Se ha disminuido la desnutrición crónica en casi un 40% desde 1990, se han incrementado los niveles de inmunización, clave para la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Fíjense que en 1980 estaba solo inmunizado 1 de cada 6, hoy prácticamente el 80% de los niños y niñas está inmunizado, nos queda camino por recorrer, pero se ha avanzado notablemente. Estoy refiriendo a las 6 enfermedades básicas sobre las cuales se trabaja. Se ha logrado extinguir enfermedades debidas a esa inmunización que eran causa de muerte o de minusvalías crónicas como la poliomielitis, entre otras, ¿no? Y la tuberculosis también, aunque rebrotó como consecuencia de SIDA, ¿no? Se ha incrementado el acceso al agua, se ha reducido la afectación de la malaria, en muchos casos a través de inversiones relativamente asequibles en términos económicos, y se han incrementado los niveles de escolarización. Quedan todavía muchos temas, quedan todavía expresiones muy claras de esa pobreza infantil a la que voy a aludir a continuación, ¿no? Más de 90 millones de niños y niñas menores de 5 años están todavía en una situación de desnutrición. Hay más de 6 millones de niños que mueren al año por causas que son perfectamente tratables y que no son costosas de tratar. El acceso al agua potable, la existencia de saneamiento, por ejemplo, o de ¿cómo se llaman? Mosquiteras tratadas. Eso reduce la mortalidad infantil de una manera radical, porque las 3 causas de muerte de los niños y niñas más extendidas son las enfermedades gastrointestinales, que tienen que ver con el agua, fundamentalmente, las enfermedades respiratorias, que tienen que ver con las condiciones del hogar, y finalmente la malaria, ¿no? Ha habido avances en los niveles de escolarización, pero todavía quedan muchos niños sin escolarizar o niños que salen del proceso de escolarización, y todavía hay problemas muy serios también con el tratamiento de niñas que son objeto de mutilación genital o de matrimonios prematuros o de embarazos igualmente prematuros. Por tanto, digamos, hemos avanzado, nos queda camino por recorrer. Pero ¿por qué les traigo yo esta nota, que estoy seguro que ustedes la tenían en la cabeza y no hacía falta que les convenciese? Les puse datos para ilustrar, pero estoy convencido que todos ustedes sabían que hemos avanzado y que nos queda por avanzar, o sea que no les estoy añadiendo nada. ¿Por qué les traía esto a colación? Pues porque, en mi opinión, hemos avanzado, pero con 2 grandes déficits, que son los que, en mi opinión, marcan los grandes déficits, los grandes vacíos del proceso al que he estado dando cuenta, que son, por una parte, cómo distribuimos los logros, cómo los distribuimos intrageneracionalmente y cómo distribuimos los riesgos intergeneracionalmente. Son los 2 problemas, en mi opinión, más importantes, los 2 déficits más importantes de cómo hemos avanzado en este proceso.
Fíjense que estos dos problemas no son problemas derivados de la carencia, como se suponía que eran los problemas de desarrollo en los años 50 y 60, sino son problemas de la mala gestión de los éxitos, no de la existencia de carencias absolutas. Hemos sido incapaces de redistribuir o de distribuir adecuadamente los logros y estamos acumulando una desigualdad notable, no solo en el interior de los países, que está acrecentada. 2/3 de los países para los que existen datos desde los años 90 han visto incrementados sus niveles de desigualdad interna, entre otros España, sino también la desigualdad internacional. No hemos logrado corregirla adecuadamente. Y el segundo rasgo, esta es la capacidad para distribuir, podríamos decir así, horizontalmente los logros. El segundo problema es cómo nos enfrentamos a la distribución intergeneracional, que obviamente es hacia el futuro. Y aquí vemos los problemas del cambio climático o vemos los problemas de la COVID, es decir, nuestra incapacidad para prevenir adecuadamente los riesgos de las decisiones que vamos adoptando. Y entonces los riesgos nos vienen de vuelta en forma de pandemias, de crisis o de situaciones extremas que se nos hacen difícil de gestionar. Para mí estos son los dos problemas. Y de nuevo, ¿por qué traigo estos problemas a colación? A la hora de insistir en que hemos avanzado, pero que hemos dejado de hacer cosas para gestionar adecuadamente los logros. Pues porque la infancia es una expresión de estos dos problemas. La pobreza en la infancia es una expresión clara de que hemos sido capaces de distribuir horizontalmente y de prevenir temporalmente las consecuencias de nuestras decisiones. En la medida que desatendamos la pobreza, no solo estamos padeciendo a los niños que en estos momentos viven en esas condiciones, sino que estaremos generando sociedades peores de futuro. Me paso estos datos, me van a querer lo que les he dicho y me salto los datos, y paso ya al último punto, que es delimitemos entonces la pobreza infantil. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando la UNICEF, que es el organismo de Naciones Unidas que nació para atender los problemas relacionados con la infancia, define la pobreza infantil, la define del modo que ven ustedes en la pantalla. Es decir, no habla solo de la privación material, ¿no?, sino habla de múltiples dimensiones de privaciones que aparecen asociados a la pobreza. Es importante que tengamos esto en mente, porque además voy a tratar de trasladarles que la pobreza infantil respecto a la pobreza de los adultos se diferencia de una cosa importante, y es que los aspectos relacionales, las carencias en materia relacional, son mucho más importantes que las carencias estrictamente materiales. Yo creo que también lo son en la pobreza adulta, pero son todavía más, están más dimensionadas, tienen más intensidad en el caso de la pobreza infantil. Nos lo define como la privación de recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que se le impide disfrutar de derechos y alcanzar su pleno potencial. ¿Por qué es importante la pobreza infantil? Para mí hay 3 razones que hacen que la pobreza infantil, digamos, no sea simplemente un segmento de la pobreza, sino sea una pobreza de especial gravedad, por decirlo de alguna manera. No sé si queda claro lo que pretendo trasladarles. Es decir, indudablemente los niños pobres forman parte de esa población pobre que antes hemos definido. Pero lo que quiero trasladarles ahora es que es un segmento, digamos, de una calidad especialmente grave de pobreza. ¿Y cuáles son las razones? La primera de ellas es porque, en principio, de toda la pobreza, si miramos la incidencia, en los niños la incidencia de la pobreza es mayor que en los adultos. Lo veremos después con datos. De hecho, el número de niños pobres, digamos, sobre el total de la población es el doble que adultos pobres sobre su respectiva población. ¿De acuerdo? Por tanto, en principio, si tenemos que atender allí donde más es mayor la incidencia de la pobreza, nos obligaría a mirar
fundamentalmente a los niños y niñas pobres. En segundo lugar, porque es una pobreza de costes prolongados, ¿no? Lo que antes trataba de señalar. La pobreza infantil se produce en un momento en que las personas se están desarrollando física, psicológica, afectivamente, y por tanto los daños que genera la pobreza no solo afectan al momento en que ésta se produce, sino también a las consecuencias futuras de esos procesos de desarrollo mal gestionados o mal procesados en el ámbito cognitivo, en el ámbito emocional y en el ámbito físico. Hay problemas de salud que derivan, que son crónicos, que derivan de la pobreza infantil, problemas de desarrollo de la personalidad que derivan de las carencias en la infancia. Y la tercera razón, en mi opinión, de por qué la pobreza infantil es especialmente importante, es porque, en definitiva, tenemos una especial responsabilidad con la población infantil. La población infantil, en definitiva, es una población tutelada por los adultos. Es decir, tenemos una responsabilidad respecto a ellos. En la medida en que ellos se sumen en pobreza, estamos incumpliendo, como adultos y como sociedad en su conjunto, una responsabilidad que nos ha sido transferida respecto a los niños. Es decir, que de alguna manera nos tenemos que sentir moralmente más responsables porque sabemos que la capacidad de agencia, la capacidad de acción colectiva que tienen los niños es mucho menor que la que podemos tener los adultos. Por eso consideramos que es una población tutelada y por eso nuestra responsabilidad de su pobreza es mucho mayor que la que podríamos tener nosotros como seres autónomos gestionando nuestras propias oportunidades, aunque también la tengamos. Y finalmente, para uno que se dedica a desarrollo, en definitiva, el desarrollo es una apuesta de futuro. Esto es el desarrollo. Desarrollo es, digamos, transformaciones hoy para mejorar en el futuro. Y ese futuro es la infancia de hoy. Por tanto, digamos, lo que estemos haciendo con la infancia, para alguien que se dedica a desarrollo, es clave para saber cuál es la calidad del desarrollo que vamos a conseguir el día de mañana. ¿Cómo se mide la pobreza en esto? ¿O dónde podemos saber cuántos son el número de pobres? Después les daré algunos datos y algunas características. Pero aquí hay dos grandes formas de aproximar la pobreza, que las entenderán muy fácilmente. Una primera, que trata de medir la pobreza fundamentalmente en términos monetarios, de ingreso. Es muy parecida a cómo medimos la pobreza del conjunto de la población mundial, ¿no? Para eso se fija una línea de pobreza que se supone que está relacionado con un mínimo de gasto necesario para llevar una vida, para cubrir necesidades básicas, y todo aquel que no llega a ese nivel se considera que es un pobre. Por tanto, esta es la forma de medirlo. Esa línea de pobreza puede ser una línea de pobreza nacional, adaptada a las circunstancias de cada país, o puede ser una línea de pobreza internacional, que es la que más usamos, porque es la que nos permite comparar países, ¿no? Y es la que hace el Banco Mundial, fundamentalmente, que señala 3 líneas de pobreza, la más estricta, que es aquella población que no alcanza a gastar $1,9 por día, la segunda, una línea de pobreza que está situada en los $3,2 por día, menos exigente, y la última, una línea de pobreza situada en $5,5 por día. Todo esto es relativamente convencional, ¿no? Es decir, uno podría decir, ¿por qué no 5,5 y no 6,2? Pero tiene su fundamento, que no voy a tratar de explicarles ahora, pero está construido sobre la situación de los países más pobres. El Banco Mundial la trabajó para identificar una cesta de productos básicos y a partir de ella definir una paridad de poder adquisitivo que determinase esas líneas de pobreza. Y después hay mediciones de pobreza que tratan de ser multidimensionales, que buscan carencias no solo de ingreso, sino de calefacción en el hogar o de acceso a escuela o de otras dimensiones que podamos suponer que están relacionadas con necesidades básicas. Esta pobreza multidimensional hay muchos ensayos. Los 3 más importantes que se han dedicado a trabajar a la infancia son fundamentalmente el enfoque de Bristol, de la Universidad de Bristol, que fue utilizado por la UNICEF, y un informe que un método que la propia UNICEF desarrolló, que es el método MODA, se llama, que lo que tratan es de buscar la Convención de Derechos del Niño determina una serie de derechos básicos, ver cómo estaban las carencias en esos derechos, y en función de eso conforma el índice. Y después el PNUD,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford desarrollaron un indicador de pobreza multidimensional que también se utiliza para medir la infancia. Ven ustedes aquí las dimensiones que contemplan en los dos primeros, pues la educación, la salud, la nutrición, el agua, el saneamiento, el alojamiento, y en el tercero, en el del PNUD, y la educación, la salud y el nivel de vida, porque es muy paralelo al índice de desarrollo humano que establece el PNUD. Fíjense que estos dos, uno podría decir, bueno, pues cojamos una de cualquiera, nos da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, no miden lo mismo exactamente. Ven ustedes aquí un estudio relacionado con Etiopía y Vietnam y verán en qué coinciden y en qué no coinciden la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. Fíjense, la pobreza monetaria solo de pobres monetarios, en el caso de Etiopía era el 14% de la población, perdón, el 26% de la población. De pobreza multidimensional, solo de pobreza multidimensional, pero no pobreza monetaria, eran el 23%. Y había solo coincidencia en el 14%, el resto no eran pobres. Por tanto, ven que aunque se solapan o están superpuestos en una parte, en otras partes no. Y la forma de medirlo, por tanto, es irrelevante. En Vietnam pasaba no tan exagerado, pero un poco de lo mismo, ¿no? En todo caso, hay muchas dificultades para medir la pobreza y, por tanto, los datos que les voy a pasar son cuestionables, como casi todos los datos que se dan sobre estos aspectos. En primer lugar, porque son pocos los países que hacen recuento de la pobreza infantil de manera rigurosa. El UNICEF hizo un estudio sobre, creo recordar que eran 140 países, me parece que eran, y de los 140 países, 65, es decir, casi la mitad, no tenían encuestas sobre pobreza infantil. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos, no es posible muchas veces tener buenos datos porque los propios países no se preocupan por medir cuál es la dimensión de la pobreza infantil. Después hay una tensión en esto entre la exactitud en la medición y la comparabilidad de los datos. La exactitud nos exige adaptarnos a cada realidad, pero entonces si nos adaptamos mucho, después no lo podemos comparar con realidades distintas. Entonces los datos del Banco Mundial que nos permiten una fácil comparación son menos exigentes en la precisión que otros, pero quizá útiles. En los niños muchas veces la pobreza infantil se mide por la pobreza de la familia en la que están los niños. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque hay una distribución de los ingresos entre los miembros de la familia. Pero esa distribución que se hace a través de lo que se llaman escalas de equivalencia, que son puramente discrecionales. Y además no tienen en cuenta que hay modelos de familia muy distintos, muy autoritarios, con mucha desigualdad de género, en donde el padre controla todo o donde está más distribuido entre los miembros de la familia. Y eso no se puede saber porque el criterio de equivalencia es único para todos. Y después hay muchísimos colectivos de niños que no están dentro de esa posibilidad de medir su pobreza dentro de la familia, bien sea porque son hogares sin registrar, porque son población nómada, porque son niños migrantes, porque son indocumentados, porque son niños que viven en la calle. Todos esos quedan fuera del registro y, sin embargo, padecen la pobreza, ¿no? Por tanto, hemos de tener en cuenta que los datos son datos aproximativos. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, fíjese, me voy a centrar en, a ver si me funciona. Ahí. Estamos hablando, si tomamos el dato de una línea de pobreza de $1,90 diarios de gasto, estamos hablando de 356 millones de niños pobres respecto a una población total de 710 millones de pobres a nivel mundial. Si nos referimos a la línea de pobreza de 3,20, estamos hablando de 845 sobre 1.000.898.000. Y si estamos hablando de una línea de pobreza de 5,5, estamos hablando de 1.351 millones sobre 3.400 millones. Es interesante ver, después insistiré en ello, fíjense ustedes las tasas de pobreza respectivas en la población. En el caso de la pobreza global, de los niños, es del 17,5%. En el caso de la pobreza total es del 8%. Es decir, una tasa doble de pobreza. Y lo mismo pasa si nos referimos a la línea de pobreza de 3,20 y casi igual, no exactamente, en 5,5 en línea de pobreza. Esta es la distribución por tramos de edad de la población pobre, no me voy a detener en ello, pero
Supongo que las presentaciones después estarán al acceso del público y por tanto podrán ustedes verlas. Me interesa que vean ustedes aquí estos datos que acabo de decir. La pobreza, el peso de los niños en el colectivo de pobres es el 50, 44 y 39 según la línea de pobreza que consideremos. Es importante que tengamos en cuenta que, lo vemos, cuanto más exigente es la pobreza, la línea de pobreza, más es la presencia de niños entre los pobres, lo cual no nos dice otra cosa más que las familias más pobres tienen más niños que comparten su pobreza respecto a las familias de mayores ingresos. Es interesante la región y voy a decir algunas características muy rápidamente, señalando en cada una de ellas con un cuadro, pero llamándoles la atención sobre ellas. En términos de volumen de pobreza, claramente, digamos, sobresale en términos de volumen de pobreza extrema el caso de África subsahariana de una manera clara sobre el total del colectivo de pobres. Y también las proporciones que supone esa pobreza sobre el total de pobres o las proporciones que supone sobre su respectiva población, ¿no? Es mucho más aguda la pobreza en el caso de África subsahariana y el segundo caso sería la segunda región de mayor intensidad de pobreza, que es Asia Meridional. Son las dos grandes regiones en donde la pobreza está más acentuada. ¿Qué características tiene esta pobreza infantil? Les quería señalar que vamos a ver simplemente un rasgo por cada uno de los temas que quiero señalar. Lo primero es que está muy afectada por la calidad institucional de los países en los que están y particularmente con la capacidad de los estados para atender a las familias y en su caso subsidiariamente a los niños en aquellos casos en los que las familias no pueden atenderlo. Fíjense ustedes que si vemos un caso claro de debilidad institucional son lo que se llaman los estados frágiles, ¿no? Aquellos que han estado en conflicto, están saliendo de conflictos o equivalente. Como ven ustedes, la tasa de pobreza es mucho mayor. Si para el conjunto mundial es el 17,5, para los países con estados frágiles es el 41,6. Segundo rasgo que quiero señalarles, a nivel mundial la pobreza rural es más intensa que la pobreza urbana, pese a que en estos momentos la mayor parte de la población mundial está en las ciudades, ¿no? Ya somos más de aproximadamente el 53% de la población mundial vive en ciudades, pero la concentración de la pobreza, como ven ustedes también por el índice de pobreza, es muy superior en el caso del ámbito rural, 24,5, sobre el ámbito urbano, 7,9. El tercer rasgo que les quiero señalar es el hecho de la estructura de la familia. Hay más pobreza infantil en el caso de las familias monoparentales y particularmente en el caso de las familias monoparentales que quedan a cargo de las mujeres, con más dificultades para acceder a derechos y al mercado laboral. Y ustedes ven ahí que, de nuevo también, la tasa de pobreza en el caso de los hogares en donde la cabeza del hogar es un hombre respecto a una mujer, pues es muy diferente, no llega al doble, pero es 17,7 frente a 25,9 en el caso de las mujeres. El cuarto rasgo importante es, también relacionado con la estructura de la familia, es el número de niños y niñas dentro de la familia. En las familias numerosas la pobreza es mayor. Aquí la relación les estoy dando en un cierto sentido que podría ser también el sentido inverso. Las familias más pobres tienen más niños y en las familias que tienen más niños hay más niños con pobreza. ¿De acuerdo? Ahora les estoy dando este segundo rasgo. Ven ustedes que a medida que nos vamos desplazando hacia dimensiones de la familia mayor, de 6 hasta, de 4, 3 o menos hijos hasta 9 hijos o 10 o más, el índice de incidencia de la pobreza, que es la segunda columna, va creciendo continuadamente, ¿no? Y por último, el último rasgo que les quería señalar es que la pobreza también tiene mucho que ver con la educación, con la inversión que se hace en los niños en la
educación de ellos y de los padres respecto a como cabezas de familia y como símbolo de posesión de activos, en este caso de activos personales relacionados con el conocimiento, con las habilidades que se adquieren a través del proceso de aprendizaje. Como ven ustedes también, los padres de familia, en donde, padres o madres, donde no hay educación, el índice de pobreza es muy superior a aquellos que tienen educación terciaria. Estamos hablando de 34,6 de incidencia de pobreza frente a 2,7 de incidencia. ¿Y qué pasa con todo esto está medido con pobreza monetaria, que es la que nos es fácil comparar? ¿Cuál sería la pobreza si la consideramos como pobreza, digamos, multidimensional? Solo les voy a poner un indicador para no entretenerme, que es el indicador de pobreza multidimensional al que aludí antes, de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la Universidad de Oxford. Verán ustedes que personas que viven bajo este tipo de pobreza multidimensional, que supone una carencia en esas dimensiones que antes les hablaba del 33% respecto a lo que sería deseable, es decir, tienen un tercio menos de lo que sería deseable para superar la situación de pobreza, pues estos suponen esos 1.291.000 personas, que es aproximadamente el 22% de la población mundial. La intensidad de esas carencias, sabemos que son superiores al 33%, porque si no, no los consideraríamos pobres, pero el promedio de carencias es aproximadamente el 49% respecto a lo que deberían tener, lo cual nos da una idea de la intensidad media de esa pobreza. Pero si buscamos una pobreza más severa, donde las carencias son superiores al 50%, estamos hablando de un porcentaje de población del 9,8%, y la población vulnerable, o sea, el 9% es muy intensamente pobre, y la población en este sentido de multidimensional, que es equivalente a la pobreza de ingresos, si ustedes ven que era más o menos el 9% de la población. Y finalmente la pobreza vulnerable, que es aquella que no está en la línea de pobreza, pero está muy poco por encima y por tanto puede caer ante circunstancias ocasionales en pobreza, están por tanto con carencias de entre el 20 y el 33%, es el 15% de la población mundial adicional. ¿Y de esto cuánto es población infantil? Pues hay que hacer una estimación por las familias, que no es fácil, pero yo les diría que están, si me creen, en estos 520 millones bajo pobreza en el sentido primero que he señalado, y en bajo pobreza severa 288 millones de niños y niñas. Esta es la dimensión de la pobreza. Aquí tienen también dónde está más concentrada. De nuevo nos aparecen en términos de población Asia Meridional y África, ¿no? Y en términos de incidencia también estas dos regiones, aunque muy destacada África en cuanto que se pone en relación con la población respectiva. Asia tiene menos incidencia, pero tiene mucha población, entonces también eso se nota en la pobreza. Si ustedes ven aquí, esto lo hizo el Centro Innocenti, que es un centro de UNICEF de investigación que está localizado en Venecia, y que, en Florencia, y que se dedica a estudiar justamente la infancia por encargo de la UNICEF, y donde yo he estado también un tiempo haciendo una estadía. Y si ven ustedes aquí estas dos mediciones, el gráfico de arriba es el número de la estructura por edades de la población pobre multidimensional, y la de abajo es la que afecta, digamos, en distintos tramos de edad. Y verán ustedes que para los niños, ¿no? Y cuando ven ustedes la de abajo, verán que están todas las líneas subidas respecto a la línea de referencia, ¿no? Y es lo que nos está diciendo es, en definitiva, que en el caso de la pobreza infantil, digamos, es más aguda que la pobreza generalizada. Repasemos muy rápidamente lo que hemos visto. 17,5% de los niños del mundo, menores de 18 años, por tanto, viven en pobreza extrema. Estas tasas son del 41% y del 66% si las líneas de pobreza son del 3,20 y del 5,5. Es decir, que en el caso de 5,5 casi 2 de cada 3 niños del mundo están en pobreza. África subsahariana concentra el 66% de los niños pobres y su tasa de pobreza es el 45,8%, y Asia Meridional el 18%, son los dos grandes grupos. La pobreza infantil es más probable en países en conflicto o en países con estados frágiles. Se concentra en familias dedicadas a la agricultura que viven en entornos rurales y a distancia de los centros
en las infraestructuras de provisión de servicios básicos. La incidencia infantil es mayor en hogares donde la cabeza de familia es una mujer, en hogares con 6 o más miembros. Los niveles de educación de los padres influyen muy severamente en la pobreza y no siempre coinciden muchos de los pobres que hemos visto, niños pobres, con los que hemos caracterizado como pobres desde el punto de vista de ingreso, cuando los medimos en términos multidimensionales. ¿Cuáles son, y este sería mi último mensaje hoy, cuáles son algunos de los factores explicativos que aparecen asociados a la pobreza infantil? Lo veremos con más detenimiento en otra sesión, pero simplemente de los rasgos que he dado, las características de la pobreza, ya nos podemos hacer una idea de qué factores están detrás. Vemos que hay factores del entorno social, fundamentalmente la fragilidad normativa e institucional de los países en los que son los que están encargados de proteger y proveer política social para evitar estos problemas. El bajo perfil, por tanto, de la política social es un componente básico. Los países de más bajo ingreso, con peor políticas sociales, son los que este fenómeno es más agudo. Los climas de violencia y de inseguridad en los países acentúan la violencia. El entorno familiar es un segundo cuerpo de factores causales. Familias donde alguno de sus miembros está en desempleo, el bajo nivel educativo de los progenitores, las familias monoparentales y de tamaño grande, o las familias instaladas en entornos de difícil acceso, como antes decía, a servicios. Y después hay algunos factores que afectan a los niños y niñas, en algunos casos los bajos niveles de salud o las minusvalías importantes, severas, son un factor muy importante de pobreza para muchos niños. El bajo nivel de educación también lo es. Y ya la última, las consecuencias, volveremos sobre esto más adelante en otra conferencia, pero digamos, aquí hay yo creo que amplia literatura que nos está diciendo que esa pobreza que hemos visto y que hemos tratado de medir se expresa en muchas dimensiones. Una de ellas es lo que tiene que ver con la nutrición y la salud, ¿no? Un aspecto clave y que condiciona después el desarrollo físico y psicomotriz de los niños. En segundo lugar, esa pobreza, también estudiado, condiciona notablemente el desarrollo psicológico y afectivo de las personas, así como el desarrollo de la personalidad. En tercer lugar, los niños padecen también, como los pobres adultos en este caso, una sensación de estigma. Esto es curioso porque para los economistas muchas veces este tipo de factores no se tienen en cuenta, no se piensa siempre en la pobreza como la carencia de los bienes materiales necesarios para sobrevivir. Y el Banco Mundial hizo un estudio muy valioso que se llamó Las voces de los pobres, que fue una encuesta masiva a pobres, viendo cómo ellos vivían su pobreza. Y curiosamente, los aspectos de carencias materiales son los menos señalados. Los más importantes tienen que ver con la sensación de inseguridad personal, ¿qué me pasará mañana? Y con la sensación de estigma, de no ser considerados, de ser agredida su dignidad, de sentirse permanentemente repudiados por el entorno social. Bueno, pues esto lo viven los niños en su proceso de desarrollo como personas desde la pobreza. Malos resultados formativos, que tienen que ver también con la pobreza y con la mala nutrición y con la falta de salud, y que terminan por reducir las perspectivas de empleo y reproducen el círculo generacional de pobreza. Los pobres de una familia pobre, los niños pobres de una familia pobre, encabezan una familia pobre que vuelve a tener hijos en la siguiente generación. Y finalmente, la inseguridad y el clima de violencia en el que viven muchos de estos niños. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y Ale, abrimos la parte de coloquio de la sesión con el compromiso de terminar, como decíamos antes, a las 8:30, como tarde a las 8:30. Tenemos por lo menos casi 20 minutos, ¿no? Si yo llevo bien la hora, un cuarto de hora holgado. Ale, por favor, profesor Orrillo. Antes me refería a algunos buenos historiadores que están en la sala, empezando por el profesor Orrillo. José Luis.
Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor Alonso por la exposición brillante, rica en interpretación y con datos que desde luego son inapelables. Y sobre todo felicitarle por la pertinencia del tema, porque esta semana, por ejemplo, leía cómo los datos son, la verdad, bastante sombríos, ¿no? Hasta el año 2016 sí que habíamos conseguido llevar a cabo una reducción de la pobreza infantil y ahora, sin embargo, bueno, pues está aumentando, ya estaba aumentando peligrosamente antes de la pandemia y aún más con la pandemia. Yo le quería hacer una pregunta que casi que ha respondido ya, pero ¿no cree que es el momento de que fijemos en verdaderamente el problema más en las causas que en los síntomas? Porque yo veo que sobre todo lo que aparece en los medios o en la sociedad de información en general es que nos centramos mucho en los síntomas y en esas noticias donde, por ejemplo, pues se condena, ¿no?, a las empresas que hacen negocios con empresas, por ejemplo, de productos como cacao o del tabaco, donde hay población infantil, donde sí que es cierto que muchas veces pues hay población infantil trabajando, pero también es cierto que esta población infantil, como ha apuntado, no son niños huérfanos ni dejados por su familia, sino que trabajan en esas plantaciones muchas veces en empresas con las que tienen lazos de parentesco. Entonces, ¿por qué no nos centramos y no aparece en los medios, en qué es lo que hace a esas familias enviar a las plantaciones a esos chicos en lugar de enviarlos a la escuela? Que es lo que no aparece y que sí ha aparecido en su exposición, con lo cual se lo agradezco. Bien, quizá si hay más preguntas, vamos a agrupar algunas de ellas. Por ahora no, pues bueno, pues entonces, José Antonio. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que sucede a un nivel incluso agregado. Cuando uno observa, lo veremos después en la tercera sesión, cuando uno observa, por ejemplo, la respuesta de la comunidad internacional a los fenómenos de pobreza infantil a través de la ayuda internacional, por ejemplo, en muchas ocasiones esa ayuda internacional está más centrada. Bueno, voy a decir un primer problema que yo veo asomándome al tema de pobreza infantil. Lo primero que se encuentra es que los académicos le hemos dedicado muy poco esfuerzo a este campo. Así como hay una literatura muy extendida sobre problemas por ejemplo, relacionados con el género, ¿no? Y hay excelentes analistas de la desigualdad de género, las causas, cómo corregir la desigualdad de género, etcétera. Sin embargo, no lo hay tanto en pobreza infantil. No quiere decir que no haya expertos, los hay, pero digamos, no hay una comunidad epistémica que... obviamente la infancia hay que tratarla desde una perspectiva multidimensional, porque estamos hablando de educación, de salud, de desarrollo de la afectividad, estamos hablando de ámbitos que no son propios de una única disciplina, ¿no? Y no hay esa comunidad, digamos, en donde haya diálogo sobre la infancia. En parte yo quiero atribuirlo esto a ese carácter transitorio que se le otorga a la infancia. Sin embargo, toda sociedad convive con la infancia permanentemente, ¿no? Aunque sean distintos las personas que pueblan esa infancia. Y no se ha creado una comunidad experta, tampoco a nivel internacional, donde todavía es muy limitado el campo de análisis sobre esto. Y yo creo que eso probablemente también influya en los decisores de políticas, ¿no? Y muchas veces los decisores de políticas, y voy a donde empezaba la contestación, terminan por identificar las manifestaciones y tratar de paliar las manifestaciones. Pero es que si uno no atiende a las causas, volverá a reproducirse es decir, es difícil pensar, por ejemplo, pensemos en el caso español. En el caso español, la pobreza infantil lo veremos en el tercer día, la pobreza infantil está muy asociada, el factor más importante en casi todos los países de la OCDE, pero también en España, la falta de empleo de los jefes de familia, ¿no? Madre y padre. Bueno, en muchas ocasiones pretendemos responder a la pobreza infantil con ayudas sociales, que son importantes, no digo que no. Pero claramente o vamos a este factor causal o nos va a ser muy difícil corregir la pobreza infantil de una manera clara, inequívoca y definitiva.
Estamos pensando en la migración de lo que se llaman los MENAs, ¿no? Los migrantes no acompañados, que, repito, se traslada al imaginario la idea de un niño abandonado que de pronto aparece atravesando la frontera, y eso no es de la igual manera que la gente tiene la idea de que el migrante es alguien que vino en patera. La mayor parte de los migrantes no vienen en pateras, vienen a través de vuelos en el aeropuerto de Madrid, ¿no? Y la mayor parte de los niños no acompañados, primero, habría que saber si no son acompañados. Muchas veces son acompañados en un sentido de familia amplia, que es la propia de muchos países. No vienen acompañados de su padre y de su madre, pero sí vienen acompañados de su primo, de su tío, y esos son acompañados, aunque no tengan a su padre y su madre aquí. Y en segundo lugar, muchas veces su decisión fue transmitida, consultada con su padre y con su madre. Simplemente están gestionando las oportunidades que le han brindado, que son nulas en su país de origen, y por tanto está buscando un futuro. Y esto es en lo que yo quiero insistir mucho, es un decisor, no simplemente es una, si se quiere decir, víctima pasiva. Y entendemos esos procesos de decisión y actuamos para que no tenga que tomar esa decisión que le puede condicionar si esa decisión es tomada inadecuadamente, o actuamos sobre esos factores o no haremos nada, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que es necesario investigar más sobre esas causas e investigar más cómo se establece ese marco de identificación de oportunidades por parte de los niños que viven en condiciones de pobreza en un entorno social que carece de políticas sociales y donde no hay empleo. Y digan ustedes, si ustedes se viesen en esos momentos en la infancia, ¿en qué estarían pensando? ¿Con 17 años o con 16 años? Pues yo probablemente estaría pensando lo mismo que muchos niños no acompañados que atravesaron la frontera. A ver si logro irme. Y lo que no me da mi país, cambiar de país para ver si me lo da otro, ¿no? ¿Más? Profesor Juan Carlos Jiménez. Yo quisiera, además Con el micrófono, por favor, Juan Carlos. Además de felicitar al ponente, al conferenciante, por estar, como siempre, extraordinario. Y lo que deseo también es saber si efectivamente se ponen a disposición de todas estas diapositivas para poder reflexionar sobre muchas cosas, que claro, ha habido que ir un poco rápido. Pero quería plantearle, al hilo de algo que decía también ahora, me sorprende mucho que no haya en este tema de la pobreza infantil una fuerte perspectiva de género. Más allá, la única alusión que hemos visto aquí, pues que en las familias monoparentales es distinto que recaiga sobre un hombre o sobre una mujer para que incida más o menos. Pero esa perspectiva de género, y no pienso tanto, aunque también en la propia definición de lo que es niño, adolescente y joven, que es algo cambiante en el tiempo, nos lo ha dicho, entre las sociedades, entre unas y otras y entre los niveles de desarrollo, pero quizá no pensando tanto en esto como en una pobreza infantil que se mide, según la definición, como la privación de recursos materiales, espirituales y emocionales. Quizá no haya tanta diferencia en una perspectiva de género entre las privaciones materiales, pero pensemos que si la abrumadora mayoría de la pobreza infantil en el mundo están en el África subsahariana y en Asia meridional, la privación de recursos espirituales, emocionales y el sentimiento de sensación de estigma que también nos ha subrayado, pues ahí merecería. Es verdad, como nos decía, que no hay una comunidad científica homogénea en el tema de pobreza infantil, pero sí lo hay en los estudios y en las perspectivas de género de la desigualdad económica. Entonces, sorprende que desde esa comunidad científica que aborda la pobreza infantil esto no haya surgido desde el principio como un elemento importante. Gracias. Sí, bueno, no sé si hay contesto. Sí, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo también con lo que dices, Juan Carlos. Mañana voy a tratar de señalar esto de los aspectos relacionales y subjetivos como factores especialmente importantes en el caso de la pobreza infantil, que volvería a insistir en estos elementos de
género, porque en definitiva la definición de género, más allá de que haya desigualdades materiales, hay una parte también importantísima de relaciones asimétricas, ¿no? Es donde se conforma fundamentalmente la desigualdad de género. Es cierto que se ha tratado los problemas de género vinculados a problemas específicos de pobreza. En el caso de las circunstancias especiales de niñas en la calle, respecto a niños en la calle, que son objeto de otro tipo de violencia distinta, ¿no? El caso de los niños en la calle son objeto de violencia física dominantemente, en el caso de las niñas son objeto de violencia física también, pero en menor medida, y en cambio son mucho más de violencia sexual, ¿no? Y de otro tipo de violencia más psicológica, de presión. En el caso también de todo lo que tiene que ver con la violencia, el abuso y la explotación sexual, ¿no? que claramente hay un componente de género clave, aunque también hay niños que son abusados, ¿no? que son objeto de tráfico, pero dominantemente son las niñas. Pero más en relación con este tipo de problemas que, digamos, en una conceptualización, digamos, general de la pobreza. Aunque yo lo que voy a tratar de insistir, como decía antes, es en la interseccionalidad, la necesidad de contemplar varias dimensiones simultáneamente en las que nos configuran como sociedad. Es decir, que nadie es solo niño o niño pobre, sino es niño pobre perteneciente al sector rural, es niña o niño, o es cualquier otra circunstancia de identidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es importante para entender este tipo de problemas en donde lo relacional es básico, contemplarlos desde esta interseccionalidad, ¿no? que nos hace ver algo sobre lo que está muy en el debate de la sociedad actual, ¿no? Durante los 10 años o 15 años anteriores se nos ha insistido mucho en la necesidad de ponernos las gafas bifocales de género para percibir que detrás de una realidad que agregábamos de una manera indistinguible había mujeres y hombres que muchas veces no eran tratados de manera similar, ¿no? Y ahora lo que se nos está pidiendo es que nos pongamos unas gafas multifocales, porque en realidad son muchas las realidades que tenemos que contemplar simultáneamente, no solo de género, sino también de pobreza, no solo de pobreza, sino también rural-urbana, no solo también de eso, sino de identidad en términos de población indígena, población culturalmente marginada, etcétera, etcétera. ¿Más? Sí, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias por la calidad extraordinaria de la ponencia. Yo tenía tres preguntas. La primera de ellas un poco también en esta misma línea del concepto, ¿no? de pobreza emocional. Quería saber si existe algún indicador o alguna medida aceptada, repetida acerca de esa dimensión que usted comentaba. Estaba pensando un poco más en términos europeos, ¿no? Ese es mi sesgo, pero es verdad que la tasa AROPE, por ejemplo, olvida, ¿no? esa dimensión de la carencia social, que por otro lado pues es una dimensión muy clara de conceptos de vulnerabilidad y de desconexión y de falta de integración con la comunidad, que son prioridades muy claras, ¿no? En algunas de las políticas europeas estoy pensando en torno a la infancia, ¿no? Entonces, quería saber si existía algún ejemplo al respecto. La otra cuestión que le quería plantear tenía que ver con el gap rural-urbano que mencionaba, ¿no? No hemos visto las cifras de pobreza multidimensional y me preguntaba si, de nuevo, desde una perspectiva europea, la falta de acceso a servicios es sin duda un factor de incidencia aún mayor, ¿no? en la pobreza. Entonces, quería saber si ese paradigma se repite también en un contexto de países en desarrollo, teniendo en cuenta que la concentración demográfica pues está más en las zonas rurales y pues quizás la distribución de los servicios pues es distinta también, o si por el contrario pues estamos viendo el mismo patrón de sesgo urbano en esa disponibilidad de los servicios, o si simplemente no hay servicios ni en el campo ni en la ciudad, ¿no? Si nos pudiera decir algo al respecto. Y luego, por último, recoger el comentario, la mención que ha hecho con todo tino acerca de un poco los límites, ¿no? En el cálculo de la pobreza infantil, sobre todo en términos de género, basándonos en el hecho de que estamos hablando de la imputación de la renta a nivel de unidad de convivencia, unidad familiar, y efectivamente suponer que la distribución
de ese ingreso entre los distintos miembros de la familia pues es más o menos equitativa, pues, o respecto a escalas de distribución, pues es mucho suponer, ¿no? Entonces, quería saber si hay algo de evidencia al respecto, si alguno de los indicadores más extendidos pues ha hecho algún esfuerzo, ¿no?, por capturar estas desigualdades, o si existe algún tipo de contraste por la vía del consumo real más que por la vía del ingreso que pueda medir, ¿no?, este tipo de desigualdades en la distribución intrafamiliar. Muchas gracias. Pues, bueno, que yo sepa no existe ningún indicador. Citó usted el de Arope, que es el de más utilización dentro del ámbito europeo, ¿no?, pero tampoco la OCDE, que tiene una estadística específica sobre esto, considera aspectos relacionales que para mí, como usted dice, pues son muy importantes en la definición de la pobreza. Incluso en lo que yo diría que es lo que la pobreza comporta de injusticia, ¿no? Yo creo que una parte importante de lo que comporta de injusticia tiene que ver no solo con el aspecto de distribución, sino con el aspecto de reconocimiento que está asociado, de falta de reconocimiento, que está asociado a la pobreza. Pero no se ha traducido en ningún indicador que yo conozca. Respecto a la distribución rural-urbana, en los países de la OCDE y en España también, digamos, el grueso de la población en términos de volumen está en las ciudades, de población de niños pobres está en las ciudades. Pero la intensidad relativa de la pobreza es mayor en las zonas deshabitadas, no solo en las zonas rurales, sino en las zonas deshabitadas. Es decir, el alejamiento de los centros que brindan política social, eso es clave para la pobreza infantil. Repito, no en términos de número, sino en términos de intensidad. ¿De acuerdo? Y después conozco estudios que han tratado desde el propio planteamiento de Amartya Sen hasta estudios empíricos que han tratado de ver hasta qué punto efectivamente esta utilización de tablas de equivalencia era fiable. Y realmente no lo es, no es más que una aproximación. Y si ustedes ven las tablas de equivalencia, pues son tablas en donde, para empezar, se distingue ya entre varón y mujer, no solo entre niño y adulto, sino entre varón y mujer, y digamos la proporción que se le asigna de gasto necesario al varón es mayor que el de la mujer, y eso puede ser razonable a lo mejor en ciertas culturas, pero no en otras, donde sobre la mujer descansa, estoy pensando en la cultura africana, donde sobre la mujer descansa el trabajo cotidiano, no solo en el seno del hogar, sino también el trabajo agrícola cotidiano, ¿no? Entonces, realmente son muy imperfectas las tablas de equivalencia y hay una total discrecionalidad fruto de esta imperfección, ¿no? Es decir, que las tablas de equivalencia que utiliza la OCDE no son exactamente iguales que las que utiliza Naciones Unidas, por ejemplo, lo cual nos dice que no hay acuerdo, o sea, que es una convención y todo está muy por discutir, ¿no? Vamos, me alegro que haya salido este tema, porque a mí me ha llamado la atención efectivamente más pobreza infantil en zonas rurales que en zonas urbanas, ¿no?, que en urbes. Cuando, claro, la imagen más convencional que tenemos de la pobreza infantil son esos niños pobres o en un otro tipo de pobreza, o pobreza severa o no, esto en las banlieues, en los barrios pobres, en las zonas extremas de las ciudades, ¿no? Pero efectivamente, tal vez en términos de intensidad, decías ahora, es mayor en zonas rurales, ¿no? Sí, y a nivel mundial también en volumen, pero es por ahora, es relativamente, para mí es relativamente esperable, pero yo creo que es que, digamos, nos conformamos a veces ideas que no se corresponden con la realidad por el modo en que se transmiten por los medios de comunicación los problemas, ¿no? Es esta idea, lo que antes decía de la migración. Todo el mundo piensa que todos los inmigrantes que hay en España están pasando la frontera o bien en patera o bien saltando las vallas de Ceuta y Melilla, y eso es totalmente equivocado. Esos son una minoría minoritaria, absolutamente. Otra cosa es que nos proporciona las imágenes más dramáticas, pero no es la realidad. Y lo mismo sucede con la pobreza infantil, que efectivamente las imágenes de los niños son las imágenes de niños y niñas en la calle, ¿no?, desasistidos, etcétera. Pero la mayor parte de los niños pobres viven en hogares en las zonas rurales de África y de Asia Meridional, es donde está el grueso de la pobreza.
Muy bien, pues Ale, si me dejan ustedes cumplir con el compromiso de terminar a las 8:30, además mañana podemos retomar algunos de los temas que hayan salido hoy. Así que de nuevo muchas gracias, querido José Antonio, muchas gracias de nuevo de verdad a todos ustedes. Hasta mañana.